El día de hoy, hermanos, llegamos al final de este bloque que hemos estado teniendo sobre este diálogo tan importante que el Señor tuvo y tan extenso, podríamos decirlo, a propósito del milagro de los 5,000. Y vaya, decimos quizás que no fue a propósito del milagro, sino más bien el milagro fue a propósito de este diálogo que el Señor está teniendo con los que lo habían buscado y ahora con muchos de sus discípulos. Y hermanos, la palabra de Dios nos ha enseñado, como decíamos hace 8 días y como decía la sección anterior al día de hoy, que el Señor nos trae a sí mismo. Y una palabra que se me quedó muy grabada de hace 8 días, del fragmento del Evangelio de hace 8 días, es que cuando el Señor dice que nos trae a sí mismo, dice que el Padre, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y cuando hablábamos de esa palabra de traer, no es nada más así como con empujoncitos, es un arrastrar hasta donde está el Señor. Y es que Jesús usa estas palabras tan, digamos, tan fuertes como arrastrar, como jalar, precisamente porque, pues bueno, el Señor cuando nos trae hacia Él, y tristemente la mayoría de las ocasiones para traernos a Él, lo que se necesita es confrontar nuestro pensamiento y nuestra idolatría. Eso significa casi siempre traernos. Traernos no nada más porque pues no podemos venir, sino porque no queremos. Y entonces el Señor cuando nos confronta de esta forma, cuando nos arrastra hacia sí mismo, bueno, pues Él limpia nuestro corazón para darnos la vida que solo encontramos en Jesús. Y fíjense cómo en toda esta sección del Evangelio, el Señor sigue diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Comienza la sección del Evangelio de hoy en San Juan 6:51. Porque solo en Jesús encontramos pues lo que Jesús mismo dice que necesitamos. Y entonces, hermanos, esta narrativa del Evangelio de hoy, del versículo 51 hasta el versículo 24, 51 hasta el 69, pues es una continuación, hermanos, además de la continuación de lo que hemos venido estudiando, es la continuación de una historia judía que fue todo menos de fidelidad al Señor. Un pasado y tristemente ahora el presente tan ajeno al Señor que muchas veces refleja los altibajos del cristiano también. A propósito, el día de hoy pues también leímos el Antiguo Testamento en Josué 24 del 24 a partir del versículo 24. Y uno dice, bueno, muchas cosas cambiaron desde tiempos de Josué, pero tristemente no. Aunque el Antiguo Testamento registra los inagotables intentos de Dios por atraer al pueblo, por convertirlos, por, diría yo, convencerlos, por traerlos. El pueblo para a quienes vino Jesús, como dice San Juan 1:10, dice que no les recibió. Tanto que había hecho el Señor en todo el Antiguo Testamento. Vaya, hasta literalmente el Antiguo Testamento es más extenso que el Nuevo Testamento. Tanto que hizo el Señor y aún así cuando Jesús vino, los suyos no le recibieron. Y hermanos, lo triste es que la palabra enseña que el Israel de tiempos de Josué, de por ahí de Josué 24, y el Israel de ahora de San Juan, tenían algo en común. Y es que su concepto y su expectativa de Dios estaba influenciado, si le quieren decir más claramente, estaba infectado, estaba determinado por los dioses ajenos, por la idolatría que tenían, obviamente primero hacia sí mismos, pero también por la idolatría que tenían a los dioses ajenos. Toda esa idolatría que dominaba su corazón los hacía esperar que Dios fuera como los dioses.
o que Dios fuera como lo que ellos se merecían. Y Jesús en este caso, en el Evangelio, está citando el tiempo en el desierto. En nuestra lectura del Antiguo Testamento en Josué cita el tiempo después ya en la entrada de la tierra prometida. Y a grandes rasgos nuestro Evangelio presenta, siglos después, ahora en tiempos de Jesús, pero el pueblo seguía igual de confundido, igual de fascinado por los dioses de Canaán. Y hermanos, esta es la confusión que Josué les dice. Si leemos, por ejemplo, en Josué 24, al principio del versículo 14, donde leíamos, dice: ahora pues temed al Señor, dice Josué, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses. ¿Por qué les decía que los quitaran? Pues porque los dioses seguían allí. Seguían confundidos en este caso por la influencia de los dioses y la misma confusión espiritual que ahora tenían los habitantes de Tiberíades. Y lo más triste, hermanos, es que muchas veces este aturdimiento espiritual, esta confusión, esta fascinación por los dioses, de los cuales somos el primero, también es una enfermedad de los cristianos. Y los cristianos muchas veces dicen: no, es que nosotros no somos como, no sé, como los católicos, nosotros no somos como los ortodoxos, nosotros no tenemos dioses. Claro que los tienen. Claro que los tienen y los dioses están allí. Y hermanos, el pasaje de hoy dice que Jesús había ya hablado bastante sobre lo bonito, sobre lo especial que era tenerlo allí, sobre la vida eterna que Él está prometiendo y que promete como 10 veces en este capítulo. Pero fíjense cómo Jesús habla de la vida eterna, habla del perdón, habla del maná, del verdadero maná que descendió del cielo. Y aún así la gente de aquel día seguía esperando al Mesías que ahora sí coincidiera, que diera respuesta, que diera satisfacción a su idea del Mesías libertador. ¿Se acuerdan en tiempos de Josué, por ejemplo, en tiempos en el desierto? Todos veían las obras de Dios, pero no, ellos querían dioses como los de Egipto. Todos veían la mano del Señor, pero ¿qué quería la gente en Tiberíades? Querían comer. Y sí, Jesús es el Salvador y lo que dice que sea, pero nosotros necesitamos un libertador. Y como les decía yo de los cristianos, pues ellos dicen: no, nosotros no tenemos dioses. Pero fíjense, incluso la gente de Tiberíades, ellos tampoco tenían dioses de barro. Por lo menos no tenemos evidencia de que en el Nuevo Testamento hubiera un culto a dioses ajenos en el pueblo, ahora entre los judíos. No había dioses de barro. Vaya, y hasta se enojaron cuando Herodes quiso moverle al templo. Pero fíjense cómo sí tenían un Dios que era su pasado. Sí tenían un Dios que era, según el glorioso pasado de sus padres en tiempos de David, en tiempos de Salomón, una gloria que ni siquiera existió. No duró ni el siglo. Pero Israel, bien idólatra con su pasado. Y si no bastara ese culto al pasado, pues también tenían un culto hacia sí mismo, porque ¿qué quería? ¿A qué iba la gente a buscar a Jesús? Para satisfacerse a sí mismo. Ellos querían que Jesús proveyera de las ofrendas hacia su persona, es decir, el alimento. En otra ocasión vemos que Jesús sanó a muchas personas, lo refiere de hecho el principio del libro de San Marcos, y hay un momento en el que Jesús dice: ya basta. Y le dice a sus discípulos: vámonos a otra región, porque la gente solo quería ser sana. ¿Qué querían? Que Jesús otra vez los ayudara a darle culto a sus personas.
una alabanza a mis expectativas, que muchas veces a nosotros igual, en lugar de hacernos desear un Salvador, nos hace desear un libertador. Un Dios que me saque de la ahorita, un Dios que me saque de problemas. Y claro, por supuesto, un Dios que me dé abundancia, un Dios que me dé prosperidad, un Dios que yo declaro y el Señor hace. O como dice Kenneth Copeland, un Señor del que yo reclamo y Él otorga. Eso es lo que queremos. La gente de aquel entonces, pues yo creo que no tenía visión, porque pues ellos nada más querían comer. Ahora acuérdense que ya podemos pedir jets, podemos pedir trabajo. Si tú focaliza el trabajo que quieres y llámalo en fe. Ayer estaba viendo un programa de eso. Pobre gente, ¿verdad? Que ni siquiera tenía visión. Y hermanos, muchas veces hay tantos cristianos y tristemente nosotros también, que también tienen un concepto de Dios que no nace de la Escritura. Porque ¿de qué habla la Escritura? Pues la Escritura habla del perdón, de la vida eterna. Eso es lo que dice, ese es el Dios de la Escritura. Pero muchas veces tenemos un concepto de Dios que nace de lo que yo quiero, que moldea a nuestro Dios de la misma forma como los antiguos de Canaán moldeaban a los dioses falsos. Nada más que hoy no usamos barro, hoy usamos imaginación, o como dicen los cristianos, hoy usamos fe, ¿no? Y moldeamos al Señor como la esculturita que quiero que sea. Y hermanos, muchas veces estos cristianos y nosotros también no quieren que Jesús hable de perdón, no quiere que Jesús hable del arrepentimiento o de todas esas cosas de la salvación. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un libertador que los saque de la ahorita. ¿Se fijan que al pueblo de Israel, bueno, a los judíos del tiempo del Señor, no les hubiera importado que Jesús dijera lo que quisiera con que les quitara Roma de encima? Sí, tú di lo que quieras, sí, nos comemos tu carne y todo, pero sácanos de Roma. Y hermanos, tristemente, aunque los judíos, y fíjense, esto es lo curioso de la condición humana, aunque los judíos de Tiberíades y muchos cristianos quieren un Dios glorioso, algo así que impresione, un Dios que satisfaga sus aspiraciones y todo ese tipo de cosas, que sea más de un simple hombre que camina sobre el mar. Un Dios que sea impresionante, un Dios que los lleve a lo sublime. Aunque están viendo muy arriba y todo eso, fíjense cómo están bien enterrados en la tierra. Porque para ellos, ¿qué es un Dios glorioso? Un Dios que les saca de la deuda del banco, un Dios que les quita la enfermedad cualquiera que sea, un Dios que incluso los sana. Y aunque dicen querer algo muy glorioso, ¿de qué tamaño es su Dios? Del tamaño de una esculturita como las que había en Canaán. Del tamaño de las esculturitas que vemos en tantos lugares y de la que muchos cristianos y los judíos se ofenden de ver. Y hermanos, tristemente las aspiraciones de estos cristianos como las de gente de Tiberíades están tan arraigadas en lo terrenal y tan ausentes de vida como lo estuvieron las estatuas de Canaán. Y son tan dependientes de lo terrenal que ya ni las señales de Egipto. Fíjense lo triste que es. Aquí escuchó Josué, fíjense cómo dice el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, versículo 16 de Josué 24, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Y fíjense, porque el Señor nuestro Dios, dice el pueblo, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Pero tan fascinados estaban con los dioses, tan fascinados estaban la gente de Tiberíades, pero tan enterrados estamos a veces que ni aunque el Señor nos saque de Egipto,
O incluso aunque Jesús les hubiera hecho un milagro, dando de comer a 5,000 personas, ya ni eso los hacía despertar de su idolatría. ¿Se fijan cómo tan enterrados estaban que ni las señales tan gloriosas que pedían les servían de nada? Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas y luego por ahí les dicen en el versículo 30 de hace algunos domingos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? En la semana me estaba enojando porque estábamos en juntas de inicio de semestre y los maestros y mi directora dan la información y como 10 veces la misma pregunta. Les digo, o sea, lo que se ve en chiquito también se ve en grande. Tanto que hace el Señor y les acaba de hacer el milagro y ellos preguntan, pero pues, ¿qué haces tú para que te creamos? ¿No? Tanto estoy molestando al Señor con que sorpréndeme, maravíllame. Y cuando me maravilla, no me maravillo porque estoy bien enterrado en la tierra. Y hermanos, a veces pensamos que pues entonces para salirnos de esta situación, de esta confusión espiritual, lo que hace falta es ser más cristiano. Y hoy nos vamos el día de hoy diciendo, voy a derrotar a los dioses en mi corazón. O a partir de hoy voy a ser menos idólatra con mis expectativas de Dios. O queremos decir con firmeza, como dijo el pueblo en Josué 24:18, dice, serviremos al Señor. Pero ¿saben qué es lo triste? Que, bueno, fíjense toda tan bonita confesión de fe en Josué 24. Dice, porque el Señor es nuestro Dios de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Dice, y Josué arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, y dice, también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y termina el versículo, la sección, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué bonita confesión de fe, ¿no? Pero así se murió Josué, empezó la edad media de los judíos, de los israelitas. Se murió Josué, empezaron los jueces y se le conoció como la edad media de la historia del pueblo de Israel. Y vaya, yo digo qué flojera el que escribió este libro de los jueces, porque lo que siempre está dice y dice y dice, y se levantó un juez y el pueblo fue peor que como había sido con el anterior. Y dice lo mismo. Y hay muchas veces, hermanos, que nosotros decimos, sí, yo voy a derrotar a los dioses de mi corazón, voy a dedicarme más al único y verdadero Dios, al Señor, seguiremos y a su voz obedeceremos. Pero fíjense que lo bonito es que por eso el Señor nos trae al único que tiene palabras de vida eterna. Porque la palabra nos enseña que para sacar a los dioses del corazón, primero debe llegar el verdadero Dios a él. Y cuando el Señor, el único y verdadero Dios, entra al corazón, Él se encarga de correr a los dioses de nuestros contornos. Y fíjense cómo las palabras de vida eterna que da el Señor, como dice el versículo 68 del Evangelio, son las que exhiben la falsedad de nuestros dioses. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pero ya no lo voy a volver a hacer? ¿Cuántas veces no hemos prometido, no, Señor, pero ahora sí? Las palabras de vida eterna que nos da el Señor, hermanos, exhiben la falsedad de nuestros dioses, exhiben lo erradas, lo insensatas que son nuestras expectativas de Dios, exhiben la falsedad de los dioses que tanto nos fascinan y, hermanos, hasta confrontan la idolatría en mi determinación. Hasta me exhiben como el Dios en mi propio altar cuando digo, ahora sí, Señor. ¿Se fijan que es idolatría en la propia decisión?
como si tus promesas le bastan al Señor. ¿Por qué creen que los pactos los hace Dios consigo mismo? Y hermanos, ¿saben por qué el Señor hace tanto? ¿Por qué Josué tanto habló con deshacernos de los dioses? ¿Por qué Jesús está dale y dale con que yo soy diferente al pan que comieron vuestros padres? ¿Saben por qué hizo tanto el Señor? Porque solo cuando ya no hay más dioses en quienes confiar, solo cuando ya no hay ninguna decisión personal o determinación, cuando ya no hay ninguna expectativa que te levante el ánimo, ¿sabes qué queda? Solo queda Cristo y no hay nada más. La gente, fíjense, y literal así termina esta narrativa. Toda la gente amontonada y Jesús les empieza a decir sus cosas y la gente se enoja. Y dice, dura cosa es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice, desde entonces, el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y cuando todo lo bonito, cuando todo lo sorprendente, cuando todos los dioses se fueron, cuando todos los sueños, expectativas cristianas se van, ¿con qué te quedas? Con Jesús nada más. Y qué bonitas las palabras, uno de mis versículos favoritos de toda mi vida. Solo queda Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te quedas, pues, ¿qué más me queda? ¿No? Jesús le preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, cuando todo se limpió, cuando todo se fue, cuando todo lo que confiábamos desaparece, ¿qué queda? Queda la cruz del Señor. Queda su evangelio. Queda un altar. Pero también queda la vida eterna, ¿no? Que tanto promete el Señor. Pero también queda el Señor en quien tenemos palabras de vida eterna. Yo creo que sí vale la pena, ¿no? Y vale la pena decir con fe, no con autoconfianza, al Señor serviremos y a su voz obedeceremos, porque es lo que nos queda, pero es suficiente. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, nos arrastras hacia ti, porque tú, Señor, destruyes los altares en nuestro corazón, porque tú, Señor, destruyes el altar a nuestras expectativas que tenemos de ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque en tu palabra tú exhibes, Señor, nuestros errores. Tú exhibes, Señor, la falsedad de nuestros dioses, la falsedad de nuestras expectativas, Señor. Y, Señor, nos dejas solamente con Jesús. Te damos gracias, Padre, porque esa es la esperanza que tenemos, Señor. Que cuando todo lo demás haya resultado falso, cuando todo lo demás haya resultado superficial, Señor, suficiente tenemos con lo que queda, que es tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre, a decir con San Pedro que solo en Él, Señor, solo en Jesús, tenemos palabras de vida eterna, Señor. Y, Señor, te pedimos que tu cruz sea suficiente, que, Señor, el evangelio del perdón sea suficiente, Señor, y que sea suficiente la vida eterna, Señor, que tú has dado a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.